Al Evangelio de según San Marcos, capítulo 11. Evangelio de según San Marcos, capítulo 11, versículos 15 al 19. Me indican con su amén, hermanos, cuando ya estén ahí, por favor. Evangelio de según San Marcos, capítulo 11, versículo 15 al 19. Amén. Lo vamos a leer alternadamente. Capítulo 11 de San Marcos, versículo 15. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Ustedes? Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Ustedes? ¿Juntos? Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias te damos, gracias te doy por tu pueblo. Y en este momento, Señor, como siempre, te pido, Señor, que nos des el entendimiento, la sabiduría, Señor, para entender, para comprender y para atesorar tu palabra. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra, Señor, permanecerá. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Para aquellos que anotan, el día de hoy, hermano, le he puesto por título a esta reflexión, a este sermón: contra el sistema. ¿Cómo? Contra el sistema. Estamos, hermano, por recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un poco antes, hermano, de esos eventos, hay, hermano, dos eventos significativos. ¿Cuántos eventos hay? Dos. El primero de ellos fue el que leímos cuando Jesús, hermano, y se conoce como cuando Jesús purifica el templo, cuando Jesús se enoja, hermano, y ahorita vamos a ver por qué. Y el segundo hecho, hermano, que se da vísperas, cuando Jesús es entregado por Judas a través de un beso, es, hermano, cuando el sumo sacerdote, el Sanedrín, los fariseos se ponen de acuerdo para matar a Jesús. Ese es el segundo hecho previo, hermano, a la muerte, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos, hermano, al leer esta perícopa acerca de la purificación del templo, hermano, tenemos que hacer un ejercicio previo. Y este ejercicio previo, hermanos, es conocer lo que pasó antes. Repita conmigo: lo que pasó antes. Porque si nosotros leemos estos versículos, mejor dicho, al leer estos versículos, nosotros podemos tener una interpretación un poquito errada, ¿verdad? Del acontecimiento que Jesús se enojó, ¿verdad? Volcó la mesa de los cambistas, ¿verdad? Porque Jesús se enojó. Hubo un hecho, hermano, significativo en este momento. Y para ello, hermano, tenemos que irnos un poquito antes de que Jesús naciera. Hemos hablado acerca, hermano, cuando el hecho importante de que Jesús nació. Nos vamos, hermano, para ello, antes de que Jesús naciera,
hubo un hombre, hermano, poderoso en la cultura judía. Y para ello, hermano, la misma Biblia nos habla del sumo sacerdote, que cuando Jesús nació, el sumo sacerdote se llamaba Anás. ¿Están conmigo? Anás, hermanos, fue un poderoso sumo sacerdote que fue clave para la ejecución de Jesucristo y la persecución de la iglesia primitiva. Fue nombrado alrededor del año 6 después de Cristo hasta el año 15, pero continuó ejerciendo una fuerte influencia, incluyendo los tiempos de los ministerios tanto de Juan el Bautista como del mismo Jesús. En Lucas 3:2 nos dice lo siguiente: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esta escritura de San Lucas 3:2 nos dice, hermano, que Anás ya estaba ejerciendo su poder, su dominio como sumo sacerdote. Si nos vamos mucho más antes, hemos, hermano, visto que desde la mitad del Éxodo y ahorita que estamos en nuestro estudio del Levítico, estamos viendo la importancia del sumo sacerdote. ¿Cuántos lo recuerdan? El sumo sacerdote, hermano, es aquel que entraba una vez al año al lugar santísimo y esparcía la sangre, y era, hermano, el sumo sacerdote quien podía ver el arca del pacto, el arca de la alianza. ¿Cuántos se recuerdan esto? Hemos hablado también de acerca de este artefacto. Anás, sigo en la historia, hermanos. Anás, el sumo sacerdote, tenía una hija. Y esa hija fue la que se casó con Caifás. Entonces podemos decir que el yerno, ¿verdad?, de Anás, Caifás, también, hermano, al dejar su cargo Anás, pues queda Caifás de sumo sacerdote. ¿Qué vemos con esto? Un cierto, hermano, él le llaman el famoso nepotismo, ¿verdad? De cómo por mantener la estructura, el poder y el dominio, ¿verdad? Pues pongo a mi familiar o pongo, ¿verdad?, a alguien allegado a mí para que solamente él sea, ¿verdad?, el que dé la cara, pero realmente el que gobernaba y seguía gobernando, y esto lo dice la historia, no era Caifás, era Anás. Ahora, hermano, cuando hablamos de Anás, este sumo sacerdote, empezó a crecer, ¿verdad?, Jesucristo, su adolescencia, su niñez, su adolescencia, y nos dice la escritura que Jesús comenzó su ministerio. Jesús, hermano, comenzó la obra redentora, pero había algo, hermano, por lo cual Anás no quería a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos, como sumos sacerdotes, tenían que llevar, ¿verdad?, a la regla, ¿verdad?, que se debía de cumplir toda la ley. Y una de las cosas más importantes, y fue también una de las cosas por las que juzgan a Jesús, fue porque Jesús no respetaba el día de reposo. Un momento importante que ellos como judíos, como cultura judía, tenían que guardar. Entonces, al ver, hermano, que decir Anás decía de Jesús es que es un revolucionario, ¿verdad? ¿Cómo está haciendo, verdad, las cosas distintas? Entonces Anás empieza a tomarle coraje a Jesús. Y sobre todo, lo segundo, muchas veces o la mayoría de los milagros, repita conmigo la palabra milagros, los milagros que hizo Jesús los hizo en un día de reposo. ¿Me siguen? Entonces Jesús, ¿verdad?, lo hacía, ¿verdad?, para decirles, hermano, que ya no estábamos bajo la ley, sino ahora bajo la gracia. Anás, como líder del Sanedrín, se encontraba en la cúspide, hermano, de la aristocracia judía, ¿verdad?, porque era rico. Mire, al decir eso, que estaba en la aristocracia y que era rico, hermano,
Creo que ahí no radica el problema. ¿Sabe a dónde radicaba el problema? El problema de Anás, hermano, es que estaba aliado con las autoridades judías. Perdón, con las autoridades romanas. Él siendo judío, tenía que velar en todo momento por los argumentos, por los sentimientos del pueblo judío. Pero, hermano, él llevaba una vida aparente, agradaba a los judíos, a su pueblo, a su nación, pero por otro lado también agradaba a los romanos. Después de que Jesús fue arrestado, fue llevado primero ante Anás, demostrando el estatus, hermano, más allá del cargo oficial. ¿Esto a dónde lo dice en San Juan? Si usted me sigue, hermano, se lo voy a leer. San Juan 18, versículos 12 y 13, dice así. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente, ¿con quién? A Anás, porque era suegro de Caifás. Ahí tenemos el dato, hermano bíblico, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces Anás, hermano, vació todo su resentimiento sobre Caifás, por lo cual no querían a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Anás terminó de interrogar a Jesús, le envió a Caifás. Estamos en el mismo capítulo 18, pero voy a leer del 19 al 24. Dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué he hablado mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Esto, hermanos, para ponerles en contexto de que Jesucristo estaba frente a un sistema. Repita conmigo, hermano, la palabra sistema. Les dije, hermano, que el día de hoy esta reflexión le puse por nombre contra el sistema. Ahora, ¿qué es el sistema, hermano? Porque hay sistema médico, sistema político y hasta hay sistema religioso. Un sistema, hermano, es un conjunto de personas, de elementos que interactúan, hermanos, entre ellos para alcanzar un objetivo. Es decir, se sienta, ¿verdad?, toda la cúpula o todos, digamos, los médicos para crear un sistema, ¿verdad? Y podemos decir que se puede crear el sistema de salud. Hoy en día se reúnen todos los políticos y a eso se le llama un sistema político. Pero también, hermano, hoy en día sigue habiendo lo que podemos denominar como un sistema religioso. Ahora, esto, hermano, sin lugar a dudas, podemos decir que raya, hermano, ¿verdad?, en que debemos de tener nosotros cuidado en no ir, hermano, vaya, hay sistemas buenos, hay sistemas medios buenos y hay sistemas, hermano, que van en contra de la palabra de Dios. Este título, hermanos, que le puse no es, hermano, para que nos levantemos en una guerra. No es, hermano, para que vayamos en contra de la sociedad, sino al contrario. Al explicarles todo en el momento, en el contexto de que Jesús, hermano, predicó la palabra, llegamos a este contexto, al contexto que leímos en San Marcos. Y vemos a un Jesús molesto. Sí, hermanos, Jesús también se enojó.
vemos a un Jesús molesto, vemos a un Jesús indignado, hermano, por el sistema que habían creado. Un sistema corrupto donde el sumo sacerdote sacaba la ventaja. Y para ello, hermano, también déjenme decirles un dato respecto a este contexto. Jesús se molestó porque llegó el tiempo, hermanos, de que usted sabe que cada persona debía de llevar su sacrificio al templo. ¿Cuántos lo recuerdan? Pero Jehová Dios habló acerca de ello, pero que cada persona lo debía de llevar desde su casa. Entonces crearon un sistema donde el holocausto, los animales, las palomas, como lo leímos en el pasaje de San Marcos, ¿verdad? Ya estaban fuera del templo. ¿Me están siguiendo? Se fue adecuando el sistema, en este caso estoy hablando del sistema judío, del sistema religioso de aquel entonces, para, hermanos, sacar ventaja. ¿Por qué? Estas personas, los cambistas, hermano, no se ponían ahí de gratis, sino que le cobraban cierta cantidad para comprar el animal para el sacrificio. Pero ¿sabe qué? El sumo sacerdote que estaba a cargo del templo, a los cambistas también les cobraba cierta cantidad para que ellos pudieran vender los animales. Debían entonces dar cierta cuota a los cambistas para que los dejaran vender fuera del templo, y ese dinero iba para los líderes de aquel tiempo y sobre todo en primer lugar para el sumo sacerdote, que dijimos y leímos, hermano, ¿quién es? Tanto Anás como Caifás. De ahí, oiga esto, venía la posición económica o la buena posición económica que ellos tenían, sacaban provecho de todo. Me voy a adelantar un poquito a la frase que vamos a leer un poquito más adelante. Hacían mercadería, hacían negocio. ¿Están conmigo? Hacían negocio de lo que no deberían de hacer un negocio. Entonces ellos, al encontrar un sesgo o un rasgo por lo cual ellos podían, hermano, tomar cierto provecho, entonces crearon este sistema. ¿Quiénes lo crearon? El sumo sacerdote, el Sanedrín. ¿Quiénes crean este sistema? Es el hombre. El hombre, hermano. Si no se diga, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? La cultura, los mexicanos, por ahí hay un dicho, ¿verdad? Que a todos le sacamos provecho. Dicen por ahí que acerca de los mexicanos. Bueno, estos pasajes de San Marcos, vemos, hermano, que el celo santo de Jesús fue porque encontró en el templo un mercado. No encontró, hermanos, el templo era un lugar de adoración. El templo era un lugar donde se congregaban las personas, donde se congregaba, hermano, el pueblo para adorar a Dios. Y el sistema lo había hecho un mercado. Jesús se enojó, Jesús se indignó al ver que el comercio y el engaño impedían la adoración sincera. ¿Por qué, hermano, hablamos de un engaño? Más allá del comercio del cual ya hablamos, también había un engaño, porque impedían una adoración sincera. De ahí las palabras de Jesús a los fariseos, que les dijo en cierto momento, y lo voy a parafrasear: ustedes ni entran ni dejan que la gente entre. Es decir, le ponían trabas a la adoración. Le ponían al mejor postor lo mejor que podían dar o ofrendar, o dar el mejor animal para el sacrificio, porque eso, hermano, costaba más. Cuando a la luz de la Biblia, hermano, eso vemos que es un engaño, porque ellos mismos impedían una adoración sincera del pueblo y el acceso a la oración en el patio del templo, destinado, hermano, especialmente a los no judíos. En el templo, hermano, en este templo, en el templo de los tiempos de Jesús, les he enseñado, hermano, que es lo que se conoce como el segundo templo.
El segundo templo fue pues levantado desde los cimientos otra vez por el escriba Esdras, por Nehemías, por Zorobabel. Fueron los primeros tres grupos que regresaron a Jerusalén para volver a edificar el templo, nos dice la escritura. Y ese fue el templo que conoció Jesús, que después, ¿verdad? Ahí entró Herodes el Grande y mandó hacer varios muros, ¿verdad? Para que el templo se viera mejor, porque después a ese templo también se le conoce como el templo de Herodes. También se le conoce así. Ese fue el templo. Ahora, hermanos, dentro del templo, oiga esto, había lugares donde únicamente podían estar las mujeres, porque las mujeres no podían entrar al templo. Había lugar, el otro lugar, el otro patio, era el patio para los gentiles, para todos aquellos que no eran judíos. Es decir, que los que únicamente podían entrar al interior del templo eran únicamente los judíos. Dejaban afuera a las mujeres y dejaban afuera a los que no eran judíos. Vemos aquí, hermano, ya un sesgo, hermanos, que impedían que la demás gente pudiera entrar a dar una adoración sincera a nuestro Dios. En el versículo 17, hermanos, de San Marcos, lo voy a leer, dice Jesús: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Repita eso, para todas las naciones. No únicamente para los judíos, sino para todas las naciones. Vemos aquí entonces en este sistema que crearon, únicamente decían, tú sí puedes entrar, tú no. Hoy en día, hermanos, como tal, usted sabe que no hay el templo de los judíos, pero desafortunadamente el sistema de esas personas nos pone trabas a nosotros. Es que tú sí puedes entrar porque vienes vestido así, tú no puedes entrar porque no vienes vestido de esta manera. Tú sí puedes entrar y bueno, porque das buen diezmo, buena ofrenda, pero aquel que no, lo dejamos hasta atrás. Es decir, que somos nosotros mismos quienes ponemos traba, hermano, al acercarnos a Dios. Y debemos de estar, hermano, bien atentos, porque esos sistemas, hermano, siguen actuando hasta el día de hoy. Sí, nos siguen limitando, nos siguen diciendo tú sí, tú no, tú no, tú sí. Hay preferencias, hay corrupción, hermano, muchas veces. Y la recriminación de Jesús en este enojo, en el versículo 17, dice: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Preguntémosle al texto, es un buen ejercicio para sacar una buena hermenéutica. Jesucristo los está culpando a ellos. ¿Ya se dio cuenta? No está culpando a Dios. Jesucristo los está culpando a ellos, porque Jesucristo dice: mas vosotros, ustedes, la habéis convertido en cueva de ladrones. Un sistema que no estaba agradando a Dios, hermano. Debemos de preguntarnos, hermano, que si todo lo que hacemos le sigue agradando a Dios. Lo que yo hago, cómo hablo, cómo me comporto, si está glorificando a Dios o si no lo está haciendo. Un sistema que no agrada a Dios y que no enaltece a Dios, sino que únicamente agrada, oiga esto, agrada y enaltece al hombre y no a Dios. Sistemas que idolatran al hombre y no a Dios. Sistemas de autosuficiencia humana, es decir, no necesitamos a Dios. Nosotros ya hicimos nuestro decálogo, nosotros ya hicimos nuestro instructivo de cómo las personas, ¿verdad?, tienen que adorar a Dios. Es decir, hacemos a un lado a Dios. Estamos diciendo, no te necesitamos, Dios. Sistemas de materialismo.
que todo está fundado en lo material. Y bien esto habló el apóstol Pablo. No es posible que hayamos comenzado en el espíritu y terminemos en la carne. Sistemas referentes a apostatar, hermano, acerca de la fe, acerca de lo que hemos oído de la sana doctrina. Sistemas, hermanos, sobre el ateísmo, donde hoy, hermano, desafortunadamente muchas veces está infiltrada, hermano, en iglesias. Sistemas sobre el humanismo, sistemas sobre el relativismo moral. ¿Esto qué quiere decir? Donde buscan negar la autoridad de Dios. Sistemas sobre el gnosticismo, conocer a Dios basándose solo en la razón humana. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sistemas de falsas doctrinas que tergiversan las enseñanzas de la Biblia buscando ganancia personal. Sistemas como la conducta de Balaam, enseñanza que busca lucrar a través de los dones y de las emociones de la gente. Sistemas donde buscan liberar al hombre de su responsabilidad moral ante Dios. Porque déjeme decirle que Romanos 1:18 en adelante es muy clara la palabra al decirnos que tú y yo, delante de Dios, somos culpables. Segunda de Pedro, vaya conmigo ahí por favor, y es el versículo que les comentaba hace un momento, segunda de Pedro 2:1. En lo que lo busca voy a leer, segunda de Pedro 2:1, dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, que meterán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sabe qué es esto, hermano? Humanismo. Ya se está, hermano, profetizando la Biblia. Donde yo lo hice, donde yo vine a Dios. Versículo 2: y muchos dirán, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mire lo que dice el versículo 3, muy revelador estos versículos y sobre todo el 3. Y por avaricia ¿harán qué? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición aún no se muere. Es decir, hermano, que en estos sistemas, y sobre todo, hermano, creo que el sistema que nos debe de preocupar, hermano, al día de hoy es el sistema religioso, donde han pervertido, hermano, donde han hecho a un lado a Dios y se ha puesto el hombre como cabeza. Hermano, por eso surge el enojo de Jesús. Por eso Jesús tuvo este episodio, lo leímos en San Marcos capítulo 11 versículo 15. Por eso Jesús se enoja ante esta desigualdad que había, ante este error que estaba viviendo su pueblo. Porque el día de hoy, hermano, han hecho y seguirán haciendo mercadería de las personas con palabras fingidas. Y muchos seguirán, hermanos, sus disoluciones. Muchos seguirán el error, pero también introducirán encubiertamente herejías destructoras. La historia de Hechos capítulo 4 nos dice que Anás participó en la persecución de la iglesia primitiva. Nos dice la historia que Jesucristo, hermano, muere, pero resucita al tercer día. Y nos dice la historia en Hechos capítulo 4 que Anás, como empecé esta reflexión o este sermón, siguió vivo. Y Anás, hermanos, no solamente participó en la ejecución de nuestro Señor Jesucristo, sino también siguió participando en la persecución de la iglesia primitiva. Y para esto, hermanos, quiero hacerles una pregunta de autorreflexión. Por favor, no me contesten esta pregunta.
¿El sistema acabó con Jesús? Preguntémonos esto. El sistema de aquel entonces, el sistema que tenía el Sanedrín, el sumo sacerdote, la ganancia que ellos tenían. Hermano, porque algo me faltó decirles. También Anás y Caifás se enojaron con Jesús, porque cuando Jesús volca la mesa de los cambistas y los echa fuera, ahí ya el negocio que tenía el sumo sacerdote ya se le estaba acabando. Se le había acabado, porque ellos tenían ese negocio. ¿El sistema acabó con Jesús? Una pregunta. Anás y otros líderes judíos intentaron intimidar a Jesucristo y a los primeros cristianos e impedir el avance del evangelio, pero solo sirvió, hermano, para que los cristianos de hoy en día sigan creyendo, a pesar de las amenazas que no sirven de nada. Jesús fue vencido por el sistema. Podríamos, hermanos, en cierto momento, yo sé que algunos pueden decir que no, algunos pueden decir que sí. Hasta cierto punto podríamos decir que sí, aparentemente. Los cristianos en la actualidad son vencidos por el sistema. Meditemos en ello. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros recordamos algo bien específicamente que dijo Jesús, antes de morir, dijo lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos, miren, yo tengo que ir a Jerusalén y tengo que morir, ¿sí? Voy a padecer por los líderes de aquel momento, pero al tercer día voy a resucitar. Recordemos que Jesús vino a morir para que nosotros tengamos vida eterna. Recordemos también que Jesús dijo en Mateo 16:21, desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Algo que debemos de tener muy en claro, hermano, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sí, hermano, que Él se dio, pero quienes lo crucificaron fue su misma gente, fueron los mismos judíos, con el amparo del sumo sacerdote. Si ustedes se recuerdan, y lo vamos a ver, hermano, la próxima semana, cuando Jesús estaba crucificado, vino delante de él el sumo sacerdote. ¿Cuántos se acuerdan? Y le injuriaba, esa es la palabra, y le injuriaba diciendo, si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Le injuriaba el sumo sacerdote. El enfoque de Jesús no era ganarle al sistema, fue ganar nuestras almas para estar con Él en la eternidad. Pastor, ¿por qué dice esto? Jesús no conquistó ni trató de conquistar el sistema por la fuerza o por los ejércitos o por la violencia. También para ello tenemos, para tratar de responder esta pregunta, recordemos lo que Jesús también le dijo a un líder poderoso de aquel entonces, del sistema romano, Pilatos. Dice la Escritura, hermanos, mi reino no es de este mundo. ¿Se recuerdan que Jesús le dijo eso a Pilatos en San Juan 18:36? Es una afirmación de Jesús a Pilato indicando que su autoridad, hermano, proviene de Dios, no de estructuras o de sistemas humanas o terrenales. Significa que su reino no se basa en el poder o en la violencia o en la política, sino en la verdad, en el amor y en la justicia, que es un origen divino. Y recordemos, hermano, estas palabras de Jesús, mi reino no es de este mundo. Pero recordemos lo siguiente, y para concluir, hermano,
recordemos que el retorno de nuestro Señor Jesucristo va a ser en juicio y en justicia. Va a ser para enjuiciar el sistema. Y el sistema, yo hoy puedo decir, el sistema de muchas iglesias y el sistema de muchas pseudoiglesias. El sistema religioso, el sistema político, hermano, el sistema, todos los sistemas que hay en este mundo y que ha edificado el hombre, Dios va a venir a traer una justicia verdadera. Dios va a venir, hermano, a erradicar todo, hermano, la angustia, el dolor y el falso sistema. ¿Por qué lo digo esto, hermano? Porque la penumbra de la escatología, del estudio de los últimos tiempos, ustedes recordarán, hermano, que la Biblia en Apocalipsis habla acerca de un sistema. Y con eso termino. Para que corroboremos con la Biblia, hermano, de que este mundo, hermano, necesita a Dios. De que este mundo necesita a Jesucristo. En Apocalipsis habla acerca de un sistema. Y la Biblia, hermano, lo etiqueta, hermano, y de hecho así dice la perícopa del capítulo del Apocalipsis, la gran ramera, la gran Babilonia. Hoy, hermanos, eso es un sistema que ha mantenido, hermano, a todo el mundo bajo un dominio, bajo un control. Un sistema, hermanos, de adorar una imagen. Un sistema de adorar, hermano, a una madera. De rendirle culto, de rendirle homenaje. Cuando la verdadera adoración, y nos dice la palabra, ¿verdad? En el Salmo, tienen ojos, mas no ven. Tienen oídos, no escuchan. Y Dios nos dice la palabra, semejantes a estos son los que los hacen. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando de sistemas. Y por lo tanto, hermanos, al concluir, Jesucristo dice que la entrada, que la oración es para todos. Para todos. Al ver, hermano, este acontecimiento por el cual Jesús se indigna, se enoja, fue, hermano, precisamente para en ese momento, hermano, corroborar la escritura, pero también, hermano, para acercarnos a usted y a mí, a su presencia. Donde ya, hermano, delante de Dios, no hay sistemas que nos impidan acercarnos a Él. No hay métodos, no hay reglamentos que nos impidan acercarnos a Él. Él es gracia, Él es amor, Él es compasión. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Levanta tus manos ahí donde estás. Damos gracias a Dios.